Buenas noches a todos, bienvenidos otra vez a Meetup Station, una edición más. Gracias por estar acá, a pesar de las mejengas y todo, que estén por acá. Bueno, ahí igual pueden ver un toquecillo, pero pónganle más atención a la charla, ¿no? Hoy tenemos dos charlas muy buenas. Vamos a empezar con Alonso. Alonso es Unified Communications and Contact Center Engineer en Wright Labs. La charla se llama Stop Chatting with Your Agent. Así que démosle un fuerte aplauso. Gracias, buenas noches. Bueno, quiero comenzar con una anécdota que nos pasó hace poco, hace unos meses atrás. Vamos a ver si se sienten identificados con esto. Estamos trabajando un proyecto para un cliente que quería disponibilidad 24/7. Resulta que un día, como por ahí a las 3 de la mañana, se cae el proyecto, no había nadie conectado, todos estaban durmiendo y alguien tenía que resolver eso que pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Ni idea, yo no tengo idea. El tema es que tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, muy fácil, escribo un prompt, le paso el log y me lo resuelve. Lo malo, no hay nadie despierto, no hay nadie conectado. ¿Qué hacemos en un caso así? Bueno, la solución es tener un agente que se active de forma automática, que se ejecute cuando pasa una situación, algún error, y nos lo resuelva por nosotros. Entonces hoy quiero hablarles justamente de eso, que es cómo dejar de pensar que la gente solo está en el chat o en una conversación y empezar a tratarlo como algo más. Bueno, me llamo Alonso. Yo trabajo diseñando y desarrollando interfaces para productos con inteligencia artificial y para visión por computadoras, y también soy embajador de Cursor. Y ahorita lo que les voy a hablar es un poquito, una introducción al kit de desarrollo de agentes de Cursor. Primero vamos a ver por qué el chat no es suficiente. Después vamos a ver qué es este SDK. Luego, un modelo mental y finalmente algunos casos de usos reales y por ahí un demo corto. Ok, todos hemos usado agentes de código, ¿no? Cursor, Cloud Code, Copilot, Codex, etc. Y siempre tienen el mismo patrón. Una ventana de texto, escribimos un prompt, el agente realiza su trabajo, nos da el resultado, iteramos, revisamos, aceptamos, volvemos otro prompt, y así sucesivamente. Bien, esto funciona muy bien en este escenario, ¿no? Un desarrollador, un usuario, un problema, un momento específico. Ahora, ¿qué pasa si queremos algo más? El otro escenario. ¿Qué pasa si queremos un agente que nos revise los PRs automáticamente? ¿Qué pasa si queremos un agente que nos resuelva ese problema de las 3 de la mañana, ¿no? Ahí tendríamos que crear un agente de cero. ¿Cuál es el problema de crear un agente? Que no es algo tan simple. Yo sé que muchos de acá crean agentes, trabajan en eso, pero así a grosso modo necesitamos gestión de estado, ¿no? Configuración del entorno, indexación de código, ¿qué más? Manejo de contexto, configuración de modelos, ¿verdad? Incluso cuando salen modelos nuevos, si queremos actualizar ese modelo, cambiar la configuración, o si el modelo con el que desarrollamos el agente quedó obsoleto, de nuevo, ¿verdad? Hacer los cambios. Es toda una tarea que no es simplemente desarrollar el producto, sino mantener ese agente. Entonces, el SDK justamente existe para eso, para que nosotros no tengamos que hacer toda esa tarea engorrosa desde cero, y él nos va a facilitar crear los agentes. Ok, ¿qué es el SDK? Bueno, el SDK es un kit de desarrollo, ¿no? Que nos da el runtime completo del agente en Cursor. O sea, el mismo agente que tenemos en la aplicación de escritorio, el mismo agente que tenemos en la terminal, en el CLI, el mismo agente que tenemos en la web de Cursor, lo podemos usar. Nos da el runtime completo, quiere decir el harness, ¿no? El harness del agente, todas las herramientas que tiene el agente de Cursor, el manejo de contexto, que los que trabajan aquí desarrollando agentes saben que es algo muy complejo, y todos los modelos disponibles
que tiene cursor los podemos usar en nuestro agente. Lo podemos invocar en nuestro código. Actualmente está disponible en TypeScript y en Python, pero se están desarrollando en otras versiones en otros lenguajes. Bien, ahora una parte un poquito más técnica. Tenemos 3 lugares para ejecutarlo. Local, que podemos decir que es básicamente lo mismo que usar la aplicación de escritorio, ¿verdad? Es lo más similar. El código está en nuestra computadora, el agente corre basado en el repo de nuestros archivos. En la nube de Cursor tienen una máquina virtual aislada, ahí se clona nuestro repo, ¿verdad? Vive ahí en esa máquina virtual. ¿Cuál es la ventaja de trabajarlo ahí? Que si se va la luz, si se va el wifi, si se nos apaga la compu, cualquier situación, el agente va a seguir funcionando. Y la última opción es en una red privada, ¿verdad? En nuestra red privada es igual, en una máquina virtual, con la ventaja de que nuestro código podemos manejarlo y todos nuestros secretos y las cosas que no queremos que se hagan públicas o que las vea Cursor, digamos, van a estar protegidas. Bien, este es el modelo mental con 3 conceptos claves para entender cómo funciona el agente de Cursor. Primero, tenemos el agente, el contenedor, la conversación, maneja su propio estado, mantiene la configuración del área de trabajo y los modelos elegidos o el modelo elegido. Además sobrevive con cada prompt. Nosotros lo podemos matar en el momento que queramos, pero tiene un ID. Entonces con ese ID podemos recuperarlo y ver las conversaciones que tuvimos o las tareas que realizamos. Después tenemos el run, que es una ejecución simple. Cada vez que enviamos un prompt, se crea un run. Ese run tiene su propio string, su propio estado, sus resultados, el resultado de ese prompt que hicimos, y se puede cancelar en cualquier momento. Y finalmente tenemos el SDK Message, que son los eventos del string. Son todos los eventos que emite el run, por ejemplo, el texto que devuelve, el código que devuelve, la llamada de herramientas, la llamada de NCPs, y también se puede cancelar. Entonces es muy simple, el agente, la conversación completa, ¿no? El run, los prompts que enviamos, y el SDK Message, todo lo que va a devolver el run. Ok, y aquí está, digamos, la diferencia más importante. Si vamos a crear un agente desde cero o, digamos, con el API de OpenAI o de Anthropic, ¿no? O hacerlo con el SDK de Cursor. Si lo hacemos con el SDK de Cursor, vamos a tener el harness completo del agente de Cursor. Entonces eso incluye la indexación de código, búsqueda semántica, grep automático y todas las herramientas que conocemos de Cursor, ¿no? NCP, servers, skill, hooks, subagentes, automatizaciones, rules, bueno, no recuerdo cuáles otras hay, pero están todas. Y algo muy importante, la neutralidad de los modelos. Esto significa que solamente cambiando un parámetro vamos a poder cambiar de modelo y listo. No tenemos que cambiar ninguna otra configuración. Vamos a tener disponibles todos los modelos que están en Cursor, todas las versiones, simplemente cambiando el parámetro del modelo y listo. Eso nos va a dar mucha flexibilidad para trabajar y también se puede pensar como para ahorrar tokens, ¿verdad? No todas las tareas requieren los mismos modelos. Algunos casos de uso muy concretos, ¿verdad? El primero era lo que hablábamos. Podemos imaginar ese agente viviendo ahí, siempre listo. Si el build falla, puede ver el log, buscar qué fue lo que falló, buscar la raíz del problema, crear un PR o modificar el PR,
revisarlo, hacer las pruebas y finalmente hacer un deploy y salvarnos de ese problema a las 3 de la mañana sin que nadie se despierte, ¿verdad? Sin intervención de un desarrollador o de un usuario. Después, UI Custom, no estamos amarrados a la interfaz de Cursor. Podemos crear una interfaz para nuestro agente. Un caso, bueno, un proyecto que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, no sé si lo vieron, estuvo un poco viralizado. Hicieron un Kanban board, diferentes columnas, no, la primera simplemente describían ese user story, ese feature, de qué era lo que querían conseguir. El segundo, el backlog, entonces inmediatamente el usuario, el desarrollador, movía la tarjetita, ¿no?, en el Kanban, el agente tomaba la descripción del feature, creaba un branch, hacía los cambios, hacía las pruebas, comiteaba, creaba el PR y finalmente tomaba una decisión basada en la complejidad de los cambios, si podía mandarlo directamente o pasarlo a una columna de Human Review, ¿verdad? Si es algo muy difícil, mejor esto que lo revise un desarrollador. Entonces ahí podemos ver qué tan flexible es el agente para crear cosas. Después, workflows no técnicos. Realmente acá no hay límite, ¿verdad? Es cierto que el agente de Cursor está diseñado y desarrollado para trabajar con código, pero el harness y toda su configuración está tan bien hecha que podemos usarlo en otro tipo de herramientas. Por ejemplo, no sé, alguna aplicación de recursos humanos que siempre necesitan y nadie les quiere desarrollar. Bueno, le podemos hacer un agente para eso, para finanzas, diseño, de todo, ¿verdad? O sea, realmente no hay un límite. Y producto embebido, algunos desarrolladores lo que están haciendo es tomando el agente de Cursor e integrarlo directamente en sus aplicaciones sin necesidad de desarrollar un agente. Entonces ofrecen esa experiencia agéntica a sus usuarios directamente sin necesidad de desarrollar nada. Bien, bueno, acá pueden acceder a un repo de GitHub. Este repo es oficial de Cursor, es como, digamos, un recetario. Acá hay algunos proyectos interesantes para iniciar, no son demos, ¿verdad? Simplemente son proyectos para empezar a explorar el agente. Hay uno que es un inicio rápido mínimo, ¿verdad? Entonces, si quieren echar un ojito ahí, vale mucho la pena. Bien, y para finalizar, volvamos al título. Entonces, dejar de chatear con nuestra gente no es abandonar el chat, es llamar a la gente desde el código cuando el chat no es suficiente, o sea, pensar un poco más allá. Quiero hacer una pequeña demostración, vamos a ver. A ver dónde la tiro. Acá. Okay. Vamos a ver. Bien. Inclusive, bueno, ahí no la agarro. Inclusive para crear un agente ni siquiera tenemos que programar. Ya aquí en Cursor tiene un skill para crearlo. Entonces ahí con /SDK, ¿no? Y ahí le podemos decir qué es lo que queremos, ¿no? O sea, podemos hacer algo muy simple o lo más volado que sea. Vamos a ver. Por acá tenía unos preparados, vamos a ver cómo nos resulta. Ok, este dice, un agente para analizar campañas publicitarias en redes sociales. Simplemente para pensar
que realmente se puede hacer cualquier cosa. Ahí lo voy a correr. Claramente necesitamos un API key, ¿verdad? Para trabajar con el agente, o sea, necesitamos una cuenta en Cursor y ahí ligarlo, nos va a consumir tokens, etcétera. Por defecto va a usar el modelo de Cursor, el modelo propietario de Cursor, que es Composer, en este caso Composer 2.5, pero como les decía, con un cambio en la propiedad podemos elegir los otros modelos y ahí está corriendo, ¿verdad? Él ahí solito tomó sus decisiones, no me preguntó si lo quería hacer en TypeScript o en Python, pero yo le puedo decir, hey, hágamelo en TypeScript, hágamelo en local, quiero que me lo corra en la nube, ¿verdad? Todas las cosas que vimos en la presentación, y ahí va corriendo. Por acá tengo otro. Vamos a ver. Otro ejemplito. Pucha, no veo. Ahí está el más, ¿sí? Ok. Lo mismo, invocamos el skill y ahí le pongo un agente analista inmobiliario que asesore la compra y venta de bienes inmuebles. Entonces realmente vemos que lo podemos usar para cualquier cosa, ¿no? O sea, ok, y aquí está, ya me creó el agente, el de la revisión de la publicidad en redes sociales, ¿no? Me dice cómo ejecutarlo, me dice que necesito, ¿verdad? El key y los inputs. Le voy a preguntar. Sí, vamos a ver. Sí. Ok. Y ahí nos dice, este es un agente analista de marketing digital automatizado, toma datos de una campaña publicitaria en JSON y los envía al agente de Cursor y devuelve un informe. Listo, muy simple. Y ahí nosotros podemos ir iterando, podemos decirle, por ejemplo, se me ocurre en vamos a ver. Usa el MCP de Meta para obtener los datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacerlo todo lo que queramos. Inclusive podemos crear subagentes, ¿no? Un subagente que se encargue de recuperar los datos, otro subagente que sea el que analiza la campaña y así sucesivamente. Bueno, y ahí está trabajando. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Preguntas? Buenas. Digamos, estoy viendo que el texto, el input, el prompt está en español. Sí. Yo no sé, desde lo último que yo supe es como que deberíamos, como que siempre es más óptimo trabajar los prompts en inglés, porque de ahí simplemente hay más availability de contenido en inglés, pero de ahí no sé. O sea, no sé cómo se ha tenido que trabajar con diferentes lenguajes, español, inglés, ruso, chino, whatever, y a veces se le ha complicado ese asunto o simplemente ahí todo lo hacemos en español y no hay como mucho problema. Sí, correcto, muy buena pregunta. Bueno, yo lo estoy haciendo en español simplemente para demostrar, ¿no? Okay. En el trabajo, en el día a día, es mejor hacerlo en inglés. Los modelos están entrenados completamente en inglés y además en inglés se consumen menos tokens, ¿verdad? Que en español. En español hay más puntuación, las palabras son más largas, etc. Y bueno, no sé si les ha pasado que cuando uno trabaja en español a veces hace un Spanglish, ¿verdad? Entonces sí, siempre es mejor hacerlo en inglés, simplemente era para el demo.
Hola, hola. Ahora mencionaste que se podía hacer como un embedding en una página web, por así Sí. decirlo. Me dio curiosidad como en qué casos se podría usar eso. ¿Sería como para hacer un chatbot para algún tipo de tienda o para qué sería con el SDK de Cursor? Sí, imaginémoslo tal vez algo como un Figma, ¿verdad? O un tipo de ese producto en donde nosotros necesitamos un agente que genere algo, ¿no? Que genere tal vez código o alguna interacción y no queremos desarrollar el agente, ¿no? Okay. Entonces podría ser hasta como un editor de video que ahorita no existe, que tenga un chatbot que te ayude a editar los videos. Claro, claro, claro. Claro, además que también dependiendo del modelo, el agente tiene la capacidad de ver imágenes, ¿no? Entonces por ahí podría integrarse. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pura vida, súper interesante eso de los agentes. Hoy en día todos los agentes están ligados a un módulo y a un modelo, perdón, y ese modelo trae todos los problemas que conocemos hoy en día, ¿verdad? Como el tema de alucinaciones, problemas de inyección, desviaciones, ¿verdad? Porque yo también trabajo con agentes y el problema más grande que estamos teniendo hoy en día es que cuando está la toma de decisiones, muchas veces no obedecen el sandbox o las reglas donde están, ¿verdad? Quería ver si vos tenías una métrica o algún tipo de benchmark de cuál podría ser ese porcentaje de fiabilidad hoy en día de los agentes. Sí, realmente no tengo una métrica exacta. Lo que sí te puedo decir es que el harness del agente Cursor lo desarrollan específicamente para cada modelo. O sea, no es un solo harness para todos los modelos. Entonces, que mañana sale Opus 4.300, van a desarrollar un harness específicamente para ese modelo. Entonces, de esa forma se tiene un mayor control de los errores y de los otros problemas. Vamos a ver si aclaro la idea en mi cabeza para transmitirla. Ahora mostraste que tenías una infraestructura de que pones en la cloud, en una VM, y ahí está trabajando. Ahí está trabajando Cursor en la VM. O tienes un ejecutable que manda a llamar a la gente. Sí, digamos, si lo ejecutas en la nube de Cursor, ahí está trabajando Cursor, ¿no? Y el agente de Cursor que creaste por medio del SDK. Correcto. Ahora, si lo haces en tu red privada, ahí no tiene nada que ver Cursor. Ahí es simplemente el agente que creaste por medio del SDK, pero la información está completamente en tu red. Ok, entonces, está en mi red privada, Sí. lo pongo a correr ahí, Sí. y soy muy consciente de mis tokens. Sí. Entonces, ¿será que este JSON, en este ejemplo que pusiste, Sí. o digamos en el ejemplo que hablaste del Kanban, Sí. puedo estar descargando todos los stories por medio de un worker service que los vaya y los descargue, y ahí ya sí la gente sí lo lee desde ahí, para que no esté gastando muchos tokens o tratando de averiguar cómo que Sí, sí. obtenerlo? Sí, ¿O completamente. prefieres un MCP o algo por el estilo? Sí, digamos, uno tiene la flexibilidad de crearlo como quiera. En ese ejemplo específico del Kanban, eso va a quemar tokens como si no hubiera mañana, ¿no? O sea, si no tenés un control, pero uno puede customizarlo todo lo que quiera. ¿Verdad? No hay un límite ahí de que Cursor te dice, hey, no, vamos por este lado y vas a consumir tal cantidad de tokens con este modelo. No, hay flexibilidad para trabajar. Es lo que nos da simplemente ese harness que es difícil de crear, los system prompts, las herramientas, el manejo de contexto, todas esas cosas que son complicadas, ¿no? Para mi resumen, entonces, en un ambiente local, empresarial, tengo que instalar Cursor y dejarlo corriendo ahí en mi servidor. No. O sea, en un ambiente local, puedes instalar el CLI de Cursor, no necesitas, ¿verdad?, la aplicación, creas el agente y listo. Eso es, en local, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, démosle un aplauso a Alonso.
Muchas gracias. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias a Alonso por la presentación. Ahora vamos a seguir con André. André Paredes es founder de Mondrian Studio y su presentación, el título es Vibe Coding for Non-Coders, Building Creative Systems with AI. Entonces, démosle un fuerte aplauso a André. Está en el suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo desde el otro lado, que no soy programador, yo soy más bien publicista. Y bueno, cuando me invitaron a hablar aquí, más bien mi buen amigo Guayo me dijo, más bien va a estar buenísimo entender la óptica desde un lado más bien creativo y cómo utilizar la parte como de vibe coding. Tal vez como muy rápido, en el día a día, digamos de 8 a 5, soy director de marca de Gensler, que es una firma de arquitectura. Esto es reciente, la firma ha querido como meter la parte como de inteligencia artificial dentro de sistemas de branding, entonces es como un reto nuevo que estoy asumiendo hace poco. En paralelo, trabajo con la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable en la parte de comunicación. Es una fundación que se creó el año pasado, es una iniciativa, digamos, de la sociedad civil, por así decirlo, y estamos como terminando todavía como de armar, hay como 5 ejes con los que estamos trabajando. Tenemos un grupo de WhatsApp ahí bastante grande, hay como 600 personas, entonces al final si alguno quiere unirse estaría buenísimo y ahí les puedo pasar como el link. Y además soy profesor en una universidad que está en Guatemala y en Estados Unidos, entonces ahí normalmente doy como marketing con inteligencia artificial, creatividad con inteligencia artificial, entonces divido mi tiempo entre estas, digamos, 3 ocupaciones. Durante 12 años tuve una agencia enfocada en branding y en marketing. Yo la verdad nunca pensé en aprender a programar, porque lo mío es de la parte como de creatividad, diseño, mercadeo, y conforme han pasado los años, pues cada vez todo se ha ido como haciendo más complejo en un buen sentido. O sea, el mercadeo que se hacía hace 15 años es muy distinto al mercadeo que se hace hoy en día. Entonces, bueno, nunca pensé en irme por la parte de programación, pero siempre tuve esta parte como de querer hacer ideas, como construcción de ideas. Entonces, bueno, la parte de creatividad era como un buen outlet. Y a través de vibe coding, tal vez como muy rápido para empezar a contarles, empecé como a crear, o sea, a plasmar ideas de forma muy rápida en los últimos años, y en las pasadas elecciones, por ejemplo, esto lo hice, o sea, 100% con vibe coding. No tengo idea cómo está construido por detrás, o sea, si se daña no tengo idea cómo arreglarlo, pero básicamente era como un juego para poder saber si por quién uno iba a votar en las pasadas elecciones era como afín con lo que uno creía. Entonces, bueno, desde mi lógica era como alinear un poco lo que los candidatos proponían con la visión un poco de mundo de cada persona, y daba como una puntuación. Entonces, de ahí funcionó, fue como un ejercicio nada más, no estaba pretendiendo como comercializarlo ni nada, nada más como viendo a ver si se podía, y se pudo. Después me he puesto a crear como sitios web. Esto es como un proyecto que tengo que se llama Mondrian Studio, que está enfocado en creatividad impulsada por inteligencia artificial. Hay como mucho humo alrededor de, no sé, me salen a cada rato TikToks y Reels que dicen como haga su campaña publicitaria con solamente un prompt y genere miles de assets, y la realidad es que no es tan sencillo ni es tan real. Entonces, un poco para quitar esa venta de humo, dije, voy a hacer un sitio web con vibe coding y en todo, de apunta a puros prompts, y bueno, ahí está funcionando, está al aire. Funciona como más informativo, y después como la comunidad está en otro lado, digamos en School es donde vive, digamos, la comunidad. Esto como por poner un par de ejemplos ahí puntuales. ¿Qué cambió? Y bueno, ustedes lo saben, creo que Alonso, ahora que estábamos conversando, el cuello de botella ya no es tanto como saber codificar cuando se trata de generar ideas. Yo soy bastante claro de que se necesita la parte de programación si se quiere hacer algo a nivel de producción, si se quiere hacer algo a nivel como de que se vaya a comercializar, si va a tener usuarios, etcétera.
pero yo diría que a nivel de creatividad, el cuello de botella ya no es el código, sino que es más bien como tener claridad de qué se va a hacer. En mi caso, a partir del 2022, cuando salió ChatGPT, empezaron a salir, ¿verdad? Como estas plataformas como Midjourney, Stable Diffusion y tal, ¿verdad? Como que de repente hubo algo distinto en general para todos los que estamos acá. Y yo me puse como a trabajar o a tratar de desarrollar temas de imágenes y videos. Estos son como algunas cosas que empecé como a generar, y de ahí después el salto fue como a decir, bueno, y ahora se pueden hacer cosas con código. Estos son como algunos ejemplos gráficos que tengo ahí publicados en LinkedIn y en Instagram, que ahí pueden verlos, como distintas ideas, ¿verdad? Cómo podría verse, no sé, un producto mezclado con otro, cómo se podrían ver, no sé, un playground dentro de un bus, o qué sé yo, si familias, digamos, personajes tuvieran como hijos, cómo se verían, bueno, no sé, como empezar a explorar ideas. Y a partir de ahí, entonces, como que el siguiente paso fue ver el tema de código. Y entonces empecé como a meterme un poco más. Soy amigo de hace décadas de Guayo, y ahí entonces ahí como que compartíamos como ideas de qué cosas se podían hacer, pero nuevamente nunca quise ser programador, entonces entiendo la lógica, entiendo ciertas cosas, cómo funciona GitHub y tal, pero no me he metido de lleno, y no sé, digamos, ahora tengo todo otro montón de cosas del lado, digamos, de creatividad en qué enfocarme, que al final, pues, todas estas plataformas como que le enseñan a uno hasta dónde se puede llegar, y bueno, ustedes ahora con todo lo que están viendo con Cursor y todo, pues, me parece como impresionante de como los superpoderes que tienen ahora como programadores. Entonces, en mi caso no aprendí como a programar, sino más bien como a colaborar, ¿verdad? Entonces, como cualquier idea, la transformo con una conversación con algún LLM, o sea, con Claude tengo unas conversaciones, con ChatGPT tengo otras conversaciones, con Perplexity tengo otras para investigación, y después de ahí, entonces ahí está como esta iteración, y al final sale como un producto que es como, son como MVPs, ¿verdad? Y desde la parte, digamos, creativa, no se trata tanto, digamos, como a nivel, el futuro no es tanto como de darle demasiados prompts y complicarse demasiado, sino es como pensar mejor. Yo esto lo menciono mucho, estamos entrando como en una era en la cual todo se empieza a ver igual, inclusive con vibe coding, o sea, uno ve una presentación y ya sabe que fue hecha con Claude, ¿verdad? Tiene como el mismo look and feel, como el mismo grosor de línea, o sea, yo lo veo con la parte de diseño, pero en general las estrategias, las imágenes, todo se empieza como a aparecer. Y pienso que en la parte de código es todavía más complicado si uno no sabe de código, ¿verdad? Porque de repente no sabe qué se está generando abajo, y posiblemente toda la infraestructura es como, no sé, está como construida sobre palitos, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente les hablo desde la parte de creatividad. Entonces, como cosas prácticas, hoy por hoy, inclusive esta presentación la hice a punta de vibe coding, o sea, como ya no hago presentaciones ni con Keynote, ni con Google Slide, ni nada. Entonces, esta es como otra referencia de otra presentación que hice ahora para Costa Rica Tech Week. Entonces ya tengo como los skills, ya tengo como los wireframes, ya tengo como todo cargado para que a la hora que tenga que hacer una presentación, casi que me pongo a hablar durante media hora con algún LLM y le digo, vamos a hablar de esto, vamos a hablar esto de este proyecto, vamos a hablar esto de este otro proyecto, y es un prompt en audio de media hora y se transforma en una presentación, digamos, y después como que le hago ciertos ajustes, pero ya le dije que se tiene que acomodar de cierto tamaño, que tiene que ser responsive, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como un caso de uso bastante frecuente. El otro que uso bastante es como ideas sencillas, ¿verdad? O sea, como Claude consume tantos tokens y muchas veces en mi trabajo tengo que estar procesando PDFs, por ejemplo, entonces hice como un convertidor de documentos a archivos como MD, y entonces reduce un montón la cantidad de tokens, y entonces reduce, digamos, el hecho de que Claude tenga que ponerse necio a decirle que ya se le acabaron a uno los tokens y toda la cosa. Entonces, son como pequeños hacks, ¿verdad? Como que yo digo, ya ahora no hay límite, o sea, como a nivel digital, ¿qué problema puede resolver uno? Y son como pequeñas aplicaciones, nuevamente, sin ánimo de comercializarlas ni nada, simplemente como cómo le pueden resolver a uno la vida diaria, digamos. Y después, no sé, de repente como herramientas internas, y como esta, que es como un poco para
para lo que decía Alonso ahora, como que está haciendo un agente que investiga campañas y tal, a nivel de publicidad, dije, bueno, ¿qué tal si hacemos como una plataforma? Como les digo, he tenido una agencia por más de 12 años, con mi esposa, que está ahí atrás, y ahora que me pasé a Gensler y estoy en la parte más corporativa, creamos como una plataforma, igual con Vibe Coding, como que pudiera como generar reportes y que pudiera como automatizar la parte de los clientes a nivel de datos. Y entonces dije, bueno, ¿qué tal se vería como si fuera un sitio web y tal? Nuevamente, sin ánimo de comercializarlo, y funciona como una herramienta también práctica. Después aquí un poco como el ecosistema, ¿verdad? Ahora como que uno tiene que armar como como tech stack específico, pero de repente uso ChatGPT como para, digamos, como contrastar cosas que hemos venido trabajando, o tal vez Claude para hacer temas de escritura, Lovable para construir, o Codex para probar otras cosas, ¿verdad? Entonces como que de repente cada herramienta va teniendo un rol distinto y al final tiene uno como un sistema que se comunican de alguna manera entre sí. Uno es como ese orquestador. En este tiempo, digamos, en estos últimos años, lo que he aprendido y lo que veo es que hoy en día la creatividad sigue siendo como el cuello de botella también, ¿verdad? No tanto la tecnología. Es como pensar qué es lo que queremos diseñar y desde la parte de creatividad nuevamente hay como una venta de humo de que todo es como con 2 o 3 clics o no sé, comente prompt para darle todos los prompts para poder hacer estas campañas increíbles, y al final termina siendo como este AI slop que termina siendo como un producto genérico, un producto como sin espíritu, sin alma. Y no sé, en el Mundial, por ejemplo, no sé si alguien trabaja en Cementos Progreso, pero me parece fatal los anuncios de Cementos Progreso, como el mae construyendo ahí un muro y la cancha está como a 3/4 de cancha en alguna de las tomas, ¿verdad? Y es como nada más normalizamos eso. No sé a nivel de consumidores cuánto impacto tendrá en ventas. Creo que también Colby tiene un anuncio que también uno ya empieza a ver como los ojos y empieza a ver las sonrisas demasiado exageradas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la creatividad sigue siendo el cuello de botella, no tanto la tecnología, porque si pensamos bien que lo que queremos hacer es un resultado que mueva emociones o que genere algo, ese producto que estamos viendo no está ahí todavía. Y aquí me lleva al segundo punto, que es el gusto humano es indispensable, ¿verdad? Como que ahora cualquiera puede crear, hasta uno, digamos, nuevamente, aquí también me meto yo ahí como, no sé de programación, pero entiendo lo que quiero lograr, entonces, bueno, puedo crear. Cuando realmente, bueno, toda esta audiencia que están involucrados con programación de una manera, digamos, como diaria, ustedes sí realmente saben cómo son la arquitectura de una aplicación o la arquitectura de un software. Entonces, en esta época en que cualquiera puede crear, el gusto humano se vuelve algo indispensable. Después como que las herramientas generan opciones, eso también como que he estado como viendo y probando, pero el criterio es el que toma esas decisiones finalmente, y todo va como entrelazado. En mi caso, bueno, desde un punto de vista nuevamente de diseño y de creatividad, no necesito saber construir un puente, sino necesito saber qué puente hace falta, digamos, entre una idea y tal vez un MVP, o presentarle al cliente y decirle, así es más o menos como se va a ver, ¿verdad? El producto. Ahora sí hay que ir a trabajarlo, y ahora sí hay que buscar un equipo de programación que llegue y lo construya y que sea funcional y que tenga seguridad, y etcétera, etcétera. Y nuevamente, les he estado comentando, la inteligencia artificial amplifica el buen criterio, pero también el malo, ¿verdad? Entonces, al final, este AI slop es como muy evidente. Yo vi varias cabezas asintiendo cuando les decía lo de los anuncios, porque creo que ya uno empieza como a identificarlo. Igual, un poco más de lo mismo, como la tecnología se está volviendo un commodity de alguna manera, pero el gusto no. Y yo pienso que también igual a nivel de programación, ese gusto de saber programar, no es un commodity, ¿verdad? Es como un skill que sigue siendo algo que lo separa, o sea, como que separa del resto de personas pues, que nada más está ahí con un prompt sin saber qué está pasando detrás. Y yo diría que también existe como el vibe coding slop, ¿verdad? Como sobre todo en imágenes es muy evidente. No sé si han visto como este tipo de afiches, de menús, ¿verdad? Como, y de repente es normal y uno empieza a verlo como en redes sociales y es como, no sé, yo pienso como en los dueños de negocio que como, soy demasiado gato diseñando o demasiado gata diseñando, y de repente cuando uno lo ve en un compilado, todo se empieza a ver igual, ¿verdad? Como que no hay ninguna diferencia, no hay ningún valor entre uno y otro, como que uno diga voy a comprar para esta marca o voy a comprar en esta otra.
Y en esa misma idea, también, por ejemplo, uno ve esto y uno dice, esto fue hecho en CLOT, porque sí, está CLOT Design y todo el asunto, pero si uno no sabe, esto es lo que le va a generar, algo totalmente, digamos, genérico, que tal vez cuando arrancó la primera semana era como increíble que se puedan hacer estas presentaciones, pero si no hay el gusto humano detrás, todo se empieza a ver igual. Y no alcancé, digamos, a meterlo en la presentación, pero el otro día alguien puso, LinkedIn se lee todo a ChatGPT, algo así que creo que puso como una imagen, porque sí, todas las publicaciones de LinkedIn, bueno, no todas las publicaciones, pero una gran mayoría de publicaciones en LinkedIn uno ve la estructura, que empiezan con algo negativo y después lo transforman en algo positivo, como, no sé, hoy estuve en algo que fue más que un evento, un encuentro social de no sé qué, tienen como esa estructura, ChatGPT, en el cual hasta eso, digamos, se empieza a notar y uno ya lo va leyendo como en ese mismo tono. Entonces, ¿verdad? Como este AI Slop está inmerso entre todo lo que hacemos. Construir rápido no significa construir algo valioso, también eso, o sea, como que he visto mucho como, puedo hacer, por medio de vibe coding, puedo llegar a hacer, no sé, una aplicación o algo que resuelve un problema, pero tal vez no genera tanto valor. De hecho, ahora hablaba igual con Alonso, y ahí dentro de los últimos slides, ahí está, en que vivimos en la época de más cantidad de apps creadas, pero menos usuarios, digamos, que están usando estas aplicaciones. Entonces, justo es esto, es como, uy, tengo una idea buenísima para, no sé, para mascotas, que haga esto, esto y esto, se crea, pero no tenés usuarios, entonces al final termina muriendo un montón de ideas porque no está construyendo algo realmente valioso o que le llegue a una necesidad. Esto también como que lo repito mucho, cuando no hay método, la improvisación es el sistema. Entonces a veces como por querer hacer, dejamos la metodología de lado, sistematizar, digamos, como procesos, y de repente la improvisación se convierte en ese sistema. Y justo por esto, porque antes era como estaba la idea, después había como que diseñarla, después había que desarrollarla y después ya salía el producto. Ahora como que tenemos esta idea que nada más tenemos la idea y hacemos el producto y ya, y se pierde, digamos, como esta parte de diseño y desarrollo. Entonces caemos en esto de hacer cosas que tal vez no son tan valiosas. Bueno, ustedes siguen siendo los que construyen lo serio, diría yo, como construyendo en serio también, pero ahora más personas pueden construir, digamos, o tal vez presentar las ideas y que sea más fácil para ustedes entender qué es lo que quiere, digamos, el usuario o el cliente. Y en general para todos, como que los equipos creativos pasan como de proponer como a producir estos MVPs, ¿verdad? Tal vez no de producción, pero por lo menos MVPs. A nivel empresarial, como que se cierra el ciclo de la idea producto en días y tal vez no semanas. Es como, ¿verdad? Ahora tenemos esta idea y esto es lo que queremos hacer. También creo que hay algo importante y es que uno como que aprende haciendo y no esperando. Y yo creo que eso también, ¿verdad? Como que les aplica a ustedes mismos, y ahí igual con lo que mostraba Alonso ahora, ¿verdad? Es como ir ahí iterando hasta que se quede sin tokens uno. Y entre más personas pues estemos involucradas, hay más experimentos y uno puede aprender, y de los foros y de ejemplos que otras personas estén trabajando proyectos similares tal vez. A veces me dicen, bueno, ¿qué sigue, verdad? Con todo esto a nivel como de creatividad y AI, y yo no sé qué sigue, pero yo creo que eso es lo emocionante también, igual, ¿verdad? Como hay que ir ahí como surfeando la ola de alguna manera, todos los días sale algo nuevo. Ahora, no sé, antes de empezar la charla vi que cambió la interfaz de ChatGPT, y, ¿verdad? Y en cualquier momento Claude saca otra cosa impresionante y se vuela una cantidad de empleos más, ¿verdad? Como que está uno como ahí al filo. Y bueno, esto es como lo que les he mencionado, ¿verdad? Como la IA no reemplaza como el gusto, digamos, el criterio, sino como que lo amplifica, como tener eso demasiado claro. Y esto es lo que les decía, ¿verdad? Como que la cantidad de apps que están saliendo es como casi que vertical este diagrama que lo vi justo ahora versus el uso de aplicaciones que más bien vienen un poquito como para abajo. Entonces, bueno, es como la parte irónica, ¿verdad? Como construir es más fácil, pero ahora el cuello de botella deja de ser técnico para hacer como la atención, criterio y como el propósito. Y bueno, seguro ustedes se identificarán mucho con esto, ¿verdad? Como
que ahí es donde los que no somos programadores, ¿verdad? Tenemos esta parte de todo el enredo que pasa detrás de una aplicación que uno no tiene idea por qué se cayó, por qué no funcionó. Y bueno, yo lo tengo muy claro, yo creo que hay mucha gente que no lo tiene tan claro, ¿verdad? Como del rol del developer en medio de esta época en la cual, ¿verdad? Como que está este espejismo de que todo se puede hacer como sin uno tener conocimiento técnico. Entonces creo que hay grandes posibilidades, pero también hay como que ser conscientes de hasta dónde llega todas estas, digamos, skills. Y eso sería como un sprint porque eran como 30 minutos, ¿verdad? No sé si tienen como preguntas. Deje chance como para si tienen preguntas. ¿Preguntas? Buenas noches. Muchísimas gracias por la charla. A mí me encantan las charlas que tienen que ver con creatividad y con marketing, porque, no sé, siempre me ha parecido muy interesante. Vos empezaste hablando de vibe coding, y vibe coding es un término que empezó como recientemente relativamente a chocar cuando empezó el vibe debugging. Pero, sin embargo, lo que realmente están haciendo equipos profesionales de tecnología es algo que al menos yo llamo desarrollo de software asistido por inteligencia artificial generativa, que es otro proceso que requiere un montón de ingeniería. Ustedes, o no sé, vos personalmente, ¿han intentado hacer procesos de creatividad en marketing asistido con inteligencia artificial? Sí, claro. De eso eso no, digamos, como que cae en esta parte de vibe coding, pero sí como cuando yo, digamos, como que he trabajado talleres para agencias, digamos, de publicidad, lo que se hace es como un sistema y se ve, hay que ver qué herramientas tienen, a qué herramientas tienen acceso, a qué modelos tienen acceso y empezar como a trabajar, por ejemplo, yo trabajo mucho con Weavy, lo compró Figma, por ejemplo, y con aplicaciones basadas en nodos. También he trabajado con Comfy UI y que son como plataformas con las cuales uno puede sistematizar procesos, ¿verdad? Es como ahí realmente uno hace como el trabajo como de pico y pala de realmente como entrenar estos modelos para que tenga uno un contenido que sea consistente con las marcas, por ejemplo, porque normalmente ese es como un punto de dolor. ¿Cómo hacemos que de las agencias o de las marcas, cómo hace uno que el contenido se vea, ¿verdad?, on brand de forma sostenida? Y ahí es donde muchas veces, claro, hay gente que solo trabaja, o sea, me he topado con eso, que tal vez puede sonar como impensable, pero todo lo generan en un chat GPT a punta, digamos, de un chat, no de un sistema como lo tiene, por ejemplo, Magnific, que antes se llamaba FreePic, pero ahora se llama Magnific, que tiene como esta plataforma de nodos, o Flora.ai, que también está basada en nodos, o Weavy, y esa es como la manera en la cual uno puede empezar a sistematizar un poco la parte creativa. Sí, eso es, y bueno, Comfy UI, que es un poco más pesado de alguna manera, es lo que he visto como en equipos de más alto nivel, a nivel de creatividad, que ese es como el estándar que se maneja. Es muy parecido a lo que está pasando en ingeniería, donde los equipos más avanzados de algunas empresas lo que hacen es que los ingenieros empiezan a trabajar en el sistema que escribe el software y si hay un bug no van directamente a arreglar el bug, arreglan el sistema. Entonces, por lo que veo en creatividad y en marketing está pasando lo mismo. Se trabaja en el sistema que genera, voy a decir assets, pero ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Hola, buenas noches. Hola. Yo estoy del lado tuyo de que no soy programadora, nada más me dieron una licencia en el trabajo y entonces estamos haciendo ahí testing. No es nada creativo, yo soy totalmente del otro lado de finanzas, pero quería preguntarte si te has topado con el escenario de, número uno, cómo explicarle a un manager de tal cual lo que decías, esto no es magia, no es tan fácil, no es tan rápido,
y al mismo tiempo uno mismo no es un programador, por tanto no te puedo dar un estimado de cuánto tiempo me va a tomar llevar esta tarea a su fin. Que probablemente sí lleguemos, pero no sé si como has manejado ese punto de decir, bueno, no sé cuánto tiempo me va a tomar, cómo explicas eso a Upper Management. Entonces sí, no sé si has tenido esa experiencia. Sí, pasa mucho a nivel corporativo, ¿verdad? Como que creen que cuando uno integra inteligencia artificial en creatividad, como que va a ser magia. Y lo que más ha funcionado es como una respuesta racional, ¿verdad? Como hacer como un assessment, de decir, bueno, para este trabajo se necesita contratar estas herramientas, son estimados tantos tokens para iterar, para prueba de error, y al final esa prueba o ese MVP va a costar tanto. Y cuando llegas con los números es donde realmente, digamos, se confrontan. ¿Y si la respuesta es ilimitada? Si la respuesta es... ¿Tokens ilimitados? Yo sacaría provecho de eso, sí, tokens ilimitados. Pero normalmente uno llega a como... O sea, yo me he topado con esa... O sea, que cuando la respuesta es racional, como que entienden y dicen, ok, eso es algo que hay como que considerarlo, debería de haber alguien que tenga como la gobernanza de inteligencia artificial dentro de las empresas. O sea, ya se empieza a ver, es como la figura como del CAIO, que es como el Chief AI Officer dentro de ciertas empresas, que son como los que empiezan a tener esta gobernanza, de decir, bueno, ¿cuánto se va a involucrar en qué? Porque IA, pues, la parte técnica o la parte como de infraestructura de tecnología necesita IA, entonces, bueno, ¿qué necesitan? La parte de mercadeo tal vez necesita, recursos humanos necesita, ¿verdad? Entonces, al final deja de ser como una solicitud puntual para hacer como que hay todo un sistema que hay como que ordenar para ver prioridades, etcétera. Pero bueno, si te dan tokens ilimitados, adelante. Súper, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí. Bueno, en mi caso yo soy desarrollador y estoy seguro de que varios acá que también sean desarrolladores han tenido el sueño de hacer una startup y iniciar algún tipo de aplicación o plataforma propia. Me gustaría mucho escuchar desde tu perspectiva, que está más centrada en el marketing. Si yo, por ejemplo, llego y te digo, yo tengo aquí una idea al nivel de Uber y la puedo construir en cuestión de semanas, ¿qué me dirías vos, digamos, desde el punto de vista de marketing como para poder validar o poder impulsar esa idea para que de hecho sobresalga en este mar de aplicaciones que hay ahorita? Sí, eso es una súper buena pregunta. De hecho, me salió publicidad de una aplicación tica, que es como tipo Uber, y algunos de los comentarios, o sea, varios de los comentarios que habían eran como suerte encontrando usuarios de la aplicación, ¿verdad? Era como, yo creo que validar las ideas a nivel de mercado es el gran reto que hay en general, ¿verdad? Porque nuevamente uno puede tener, digamos, como una idea que uno dice, esto nadie lo ha hecho, pero también el problema está en que salís con la idea y ingeniería inversa, alguien va a decir, ok, voy a ver qué features tiene, qué pantallas tiene y voy a tirárleselo todo a Claude para que Claude haga una versión, ¿verdad?, distinta. Yo creo que tal vez sería bueno como acercarse como a estas empresas como inversoras, que tienen como ángeles inversores, ¿verdad?, que tienen un poco más de experiencia en esto, como de poder ver cómo sondean las ideas para ver si va a tener tracción o no. Porque creo que ese es el gran riesgo, o sea, como que uno sale con una idea y en cuestión de segundos puede tener otra gente más conectada o con gente que tenga más dinero de repente que le diga, yo le pago esa aplicación durante 5 años para que la saque del mercado full. Entonces creo que sería eso, como buscar como estos como inversores. Aquí hay varias empresas que se dedican a eso, como Venture Capital, que tal vez uno pueda como ver si es como potable de alguna manera la idea, ¿verdad? Porque hay ideas buenísimas, pero necesitas un montón de marketing para poder, digamos, como llegarle a los usuarios, para que los usuarios empiecen a usarla y para que empiece a ver como ese revenue y empiece a ver como, un ciclo fijo. He tenido la oportunidad de trabajar con fintechs, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas, estar de cerca, y es un montón de dinero el que invierten hasta que ya como que llegan a cerca de un punto de equilibrio, pero sí, no es tan sencillo. Yo diría eso, como buscar como estas empresas que se dedican justo a eso.
¿y has tenido la oportunidad de trabajar con marketing orgánico ahorita que las redes sociales son tan grandes? ¿Crees ¿En qué sentido? Como en el sentido de crear contenido en Instagram o en TikTok, Twitter en general, sin la necesidad de hacer como anuncios pagados. ¿Crees que alguien que sepa cómo crear este contenido puede competir contra una empresa que está simplemente gastando en publicidad? Yo diría que desde un punto de vista romántico debería poderse, pero ahí entra en juego los algoritmos y las plataformas como tal, ¿verdad? Como uno tiene que pagar para jugar, ¿verdad? Entonces, a menos de que sea algo como de un nicho muy, muy, muy específico, es difícil como que orgánicamente haya tracción, ¿verdad? Entonces, lo que sí podría decirte es que he visto el cambio y lo he visto con negocios y lo he visto, bueno, desde la fundación de IA, que las comunidades en WhatsApp o las comunidades, no sé, en Discord o comunidades como que empiezan a crearse en estas plataformas, es mucho más efectivo cuando vendes algo ahí a cuando te dependes de redes sociales. Entonces, de repente, tal vez la idea sería como tener el enfoque en hacer crecer una comunidad de WhatsApp y ya ahí sí tenés la gente que está interesada, le llega directo, etcétera, versus como abrir redes sociales y entonces sí, no sé si abrir TikTok y si abrir Instagram y si publicar en YouTube Shorts, ¿verdad? Como de repente es tan abrumador y el esfuerzo que dedica uno, entonces que lo he visto, digamos, con negocios como restaurantes, con clínicas estéticas que tienen como estos grupos de WhatsApp, tienen como los clientes cautivos de alguna manera y a la hora de que venden algo, pues ahí están los compradores de una vez. Okay. Muchas gracias. Un gusto. Ok, por allá. Muchas gracias por la charla. Te quería hacer una pregunta muy extraña y es, vos has trabajado un buen rato siendo dueño de agencia y ahora estás absorbido por el mundo corporativo, en las fauces del mundo corporativo. Cuando entraste ahí, llegaste con ojos muy frescos y viste mucha gente. Yo admiro ciertas cosas de las corporaciones que son interesantes y lo que estoy viendo es que la aparición de todas las cosas que presentaste en la charla hoy generan a veces resultados inesperados. Por ejemplo, eso de, en algún momento me pasó a mí que me peleé con una persona muy importante y llegué a hablar con vos y yo te dije, madre, ¿será que soy un estúpido? Y vos me dijiste, no, tranquilo, sí tienes razón, pero va a durar un rato en darse cuenta. Mi pregunta es, ¿qué cosas extrañas te has encontrado dentro del mundo corporativo que has dicho, uy, esto va a ser muy importante dentro de las corporaciones? Por ejemplo, estas figuras, estas personas raras, por ejemplo, la gente que tiene déficit atencional o la gente que es rebelde, que odia a los jefes a veces. O sea, ¿cuáles son esas personas que vos has dicho, esta es la gente que yo voy a ir jalando para hacer las cosas nuevas? Y no digas quién está completamente perdido para que no se depriman, pero quiénes sí de verdad están, y que sean, no obviamente solamente los obvios, sino cuál va a ser tu truco dentro de la corporación para adecuarla a los tiempos para que gane. Digamos, ahí me he topado, bueno, donde yo trabajo, trabajamos 360 personas. Y lo que he visto en personas como que con las que he tenido sinergia y he compartido como ideas similares, es gente que está tratando como de rayar por la derecha, digamos, a nivel corporativo. Como que en corporativo hay reglas, ¿verdad? Como muy específicas y ¿verdad? Corporativo no deja hacer esto, corporativo tiene, ¿verdad? No paga esta herramienta porque hay temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí he visto es que termina siendo una ilusión desde corporativo restringir tanto a la gente que trabaja en las empresas, porque la misma gente tiene sus versiones pagadas de Claude, tiene sus versiones pagadas de ChatGPT, y entonces están haciendo el trabajo como al lado con estas herramientas, porque precisamente dentro de las organizaciones, no sé, todo el mundo tiene licencias de Microsoft 365 y nadie las usa porque, ¿verdad? Como no tienen toda esta capacidad que tienen las aplicaciones pagadas personales. Entonces hay como una fuga de información, hay como un montón de cosas que no se están como respetando, eso es lo que he visto.
Y lo que he visto en la gente, digamos, curiosidad, tal vez sería como la palabra que yo diría, como hay gente muy curiosa queriendo hacer cosas, queriendo construir, ¿verdad? Dentro digamos, de una firma de arquitectura, donde estoy ahorita, hay un montón de microaplicaciones que se han ido haciendo, que lo que se está haciendo es como llevándolas a que la firma, digamos, las apruebe de una manera, digamos, oficial. O sea, como, ok, vamos a pasar unos planos y los vamos a pasar por una aplicación que se hizo y nos va a dar estos resultados y vamos a reducir tiempo de trabajo. Y ahí sí impacta un poco la otra respuesta como a nivel numérico que te da vos, ¿verdad? Como cuando se reducen como las horas hombre de alguna manera en un montón de trabajo manual y sí se ve que hay un beneficio, como que o sea, las empresas están tratando de descifrar cómo rápidamente integrar sin dejar que haya como vulnerabilidades a nivel de seguridad. Que ese es el otro tema, ciberseguridad es como algo como demasiado importante que veo ahora en las empresas que están, ¿verdad? Como viendo a ver que no se escape nada y ahora con lo de mitos, ¿verdad? Como que descubrió este montón de cosas por todo lado. Entonces, sí, creo que es eso. No sé si respondí tu pregunta. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, Roberto es amigo ahí. Pensé que me iba a hacer otra pregunta, pero qué dicha que me preguntaste eso. Bueno, creo que había otra pregunta por allá, me parece. Vamos a cortar porque ya está la comida y se puede enfriar, entonces cualquier cosa. Bueno, y si no, igual hablamos. Ahí se pueden comunicar, cualquier cosa. Súper, buenísimo. Un aplauso para Andrés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, súper interesante.